Listos, estamos nuevamente aquí en una tarde de webinar, un espacio auspiciado por la Alcaldía Municipal de La Estrella y por la Unidad de Emprendimiento, Empleo e Innovación. Hoy vamos a tener a Josmar, él ya había estado con nosotros en el mes anterior y hoy nos va a volver a acompañar porque vamos a hablar acerca de cómo vamos a enfrentar las crisis en nuestras empresas, las crisis financieras. Damos un saludo a todas las personas que nos acompañan, a Janina, a Anita, a todas las personas que se están uniendo en esta tarde de webinar de hoy. Vamos entonces a invitar a Josmar Agudelo Torres para que entonces comencemos esta charla. Aprovecho mientras tanto y les comento que este fin de semana el municipio de La Estrella va a tener una feria de emprendimiento y de comercio en el cual podemos entonces ir allá a comprar. La asistencia va a estar obviamente regulada por los protocolos de bioseguridad, pero podemos ir allá a comprar artículos o igualmente se va entonces a transmitir esta feria por el Facebook Live de la alcaldía y se puedan hacer las compras en vivo y se van a hacer los domicilios de manera inmediata. Osmar Agudelo, el gerente de la empresa Mentes. Saludos a Caroleta, saludos a Santi Correa. Hola, Josmar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Omar. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Muy bien, por acá igualmente como en casi todas las tardes, estamos por acá con las personas que se interesan en este tema de cómo manejar redes, de cómo manejar sus finanzas, con todos los emprendedores, con todos los comerciantes del municipio de La Estrella, que obviamente necesitan este aporte de conocimiento para seguir adelante con sus negocios y con sus proyectos. Claro que sí. Bueno, de todas maneras, muchas gracias nuevamente por habernos invitado pues a este espacio que está enfocado pues para todo el tema de empresas del municipio de La Estrella, al cual queremos aportarle desde nuestro conocimiento para que logren sacar adelante sus empresas y sus modelos de negocio. Qué bueno, para los que no lo conocían, Josmar nos acompañó en el primer ciclo del webinar y Josmar Agudelo Torres es contador público, especialista en finanzas corporativas de la Universidad del Valle, es especialista en NIF y NIF-SP de la Universidad Javeriana. Además es magíster de la Universidad de Medellín. Actualmente es gerente de Mentalidad Estratégica SAS, que es una empresa que se encarga de asesorías y consultorías contables y financieras específicamente para las pymes. Ya varias personas han tenido acercamientos con él y le han ido bastante bien. Como están específicos en pequeñas y medianas empresas, entonces con Josmar es la persona idónea como para poder que tratemos todos estos temas financieros y contables. Josmar, nuevamente desde el municipio de La Estrella y desde la unidad de emprendimiento, muchas gracias por estar y bienvenido a este webinar. Claro que sí, muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes. Bueno, para el día de hoy, pues como tú lo mencionaste, en la jornada anterior estuvimos hablando sobre temas de modelo de negocio y de algunas herramientas financieras para afrontar la crisis, ¿cierto? Me pareció interesante compartirles a ustedes algunos temas muy relacionados de cómo hacer algunas actividades que son fundamentales para estos momentos de dificultades. Porque si bien es cierto, a los emprendedores y a las personas que tienen negocios pequeños, normalmente les dicen qué es lo que deben de hacer, pero no les dicen cómo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco de punto de equilibrio, qué es el punto de equilibrio, cómo se logra el punto de equilibrio en una empresa, cómo deberías de asignar el precio a tu producto o tu servicio. Adicionalmente a eso, como compartir unos tips, por eso el webinar se denomina como consejos, es más como unas indicaciones para algunas personas que van a reiniciar nuevamente con su empresa o que están cambiando o migraron a otro tipo de empresa, entonces como aspectos que deben de tener muy presentes a la hora de realizar sus actividades normales dentro de su negocio, ¿cierto? Entonces,
entrando un poquito en materia, recordemos que en la jornada anterior habíamos hablado de que nosotros tenemos que tener claridad realmente sobre nuestro modelo de negocio, qué es lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Después de esto, y determinar cuáles son las capacidades que nosotros tenemos para volver a arrancar o para continuar con nuestra empresa, nuestro modelo de negocio, una de las metas más inmediatas que pueden tener a nivel de empresa, a nivel de negocio, a nivel de emprendimiento, es poder identificar cuál es el punto de equilibrio. Resulta que yo creo que para todos es muy claro o muy común escuchar esa palabra, que es el punto de equilibrio, cómo estás con tu punto de equilibrio, pero lo que yo he visto y lo que he sentido es que empresarios de pronto muy antiguos, que tienen empresas hasta exitosas, no tienen ni siquiera claridad de qué es el punto de equilibrio o adicionalmente a eso, no entienden la necesidad de saber cuál es el punto de equilibrio. En este momento yo creo que... Normalmente uno lo que cree es que el punto de equilibrio es ese punto, ese instante en el cual usted ya recuperó la inversión de su negocio. Eso es lo que uno tiene concebido como, bueno, ya a partir de acá son ganancias, ya no tengo pérdidas. Eso es lo que empíricamente la gran mayoría pensamos que es el punto de equilibrio. Claro que sí, entonces, y es una medida muy importante para cualquier empresario y para cualquier empresa. ¿Por qué? Porque cuando tú logras llegar al punto de equilibrio, estás dejando, pudiera uno decir, de poner plata. Estás dejando de invertir recursos a tu empresa, estás dejando de subsidiarla. Y en este momento que hubo un decrecimiento importante en el tema de los ingresos producto de las ventas, entonces calcular el punto de equilibrio es importante. O sea, ¿cuándo es que yo voy a dejar de sostener mi empresa? Entonces, entrando un poquito en materia, el punto de equilibrio, para poderlo calcular, hay que tener como unos conceptos básicos. El primero es saber el costo de mis productos. El segundo, cuál es el precio de venta. Y el tercero, cuál es el margen. Normalmente el punto de equilibrio se calcula de la siguiente forma. Para tener mucha claridad, debemos identificar cuál es el costo unitario de los productos o servicios que nosotros vendemos. Hay negocios que venden y venden, pero realmente no saben cuál es el costo unitario de cada uno de los productos. Vamos a poner un ejemplo muy particular para ver si lo entendemos de una mejor manera. Por ejemplo, una empresa como, no sé, de sándwich cubano, como Subway, que venden sándwiches, el costo de ese producto es el pan, la lechuga, es el jamón, las salsas, ¿cierto? Es importantísimo identificar cuál es el costo de un sándwich como tal. Cuando tú identificas el costo del producto, haces una segunda actividad que es identificar los costos y los gastos fijos que tienes. ¿Por qué digo costo y gastos fijos? Normalmente hablas de gastos fijos. Pero dos, entre qué es un costo y qué es un gasto. Claro. Entonces, el costo es aquella erogación o aquella salida de dinero que está involucrado directamente con el producto o servicio. Entonces, por ejemplo, en el sándwich, el pan, el jamón, mate, la salsa. El gasto es toda erogación o todo pago que tú realizas en función del negocio como tal. Por ejemplo, el arrendamiento, el internet, el transporte, ¿cierto? Entonces, cuando tú aprendes a diferenciar esto, los gastos fijos normalmente son erogaciones que están vendas o no vendas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una venta de sándwiches, utilizando el mismo ejemplo. Yo tengo que pagar arriendo, tengo que pagar empleados, tengo que pagar internet, tengo que pagar servicios públicos. Si yo vendo o no vendo, tengo que pagar esos gastos. Por eso se llaman gastos fijos, ¿cierto? Los costos, como son atribuidos al producto, normalmente son variables. Lo primero que uno hace es identificar cuál es el valor del costo por producto. Entonces vamos a poner el mismo ejemplo del sándwich. Si tú tienes un sándwich que vale 12.000 pesos, pero lo que es el pan, la lechuga y el jamón te valen 6.000, entonces tú dices que tu precio de venta es 12.000 y 6.000 pesos corresponden a tu costo. ¿Qué puedes determinar ahí? Que tu utilidad son 6.000 pesos, ¿cierto?
¿Para qué es ese valor que estás calculando allí? Para determinar cuántos productos debes de vender cada mes para poder cubrir tus costos y tus gastos fijos y dejar de poner dinero en el negocio. La utilidad y la ganancia son lo mismo. La utilidad y las ganancias sí, son lo mismo. Utilidad, las ganancias, el margen es la misma utilidad, pero desde el punto de vista porcentual, o sea, expresado en porcentaje. Entonces resulta que, siguiendo el mismo ejercicio, si yo tengo un sándwich que me valió 12.000, el costo son 6.000, y mis gastos administrativos sumando el arriendo, los servicios públicos, el personal, la publicidad, me suma 10 millones, yo lo que debo hacer es dividir los 10 millones entre lo que me está generando de utilidad cada sándwich. O sea, si yo divido 10 millones entre 6.000 pesos de utilidad, estamos hablando de que tienes que vender 166 sándwiches en un mes, ¿cierto? Y si tú los llevas a días, estás identificando que tú vendes 50, debes de vender 55 sándwiches diarios. ¿Por qué es importante? Esa claridad. Claro, ¿por qué es importante calcular? ¿Por qué es importante calcular el punto de equilibrio? Porque es que si tú tienes una panadería, una carnicería, una venta de zapatos, tienes una comercializadora de repuestos, pues tienes que entender cuántos productos de los que tú tienes son los que debes de vender para llegar al punto de equilibrio y dejar de poner recursos, ¿cierto? Entonces, allí es muy importante para todos los empresarios poder llegar al punto de equilibrio. Pero hay otro tema que es mucho más importante y es la asignación del precio a los productos, que también tiene que ver con el punto de equilibrio. Y aquí nos devolvemos un poquito con respecto al tema del modelo de negocio. Resulta que para la fijación de precios, eso es una pregunta que normalmente los empresarios y los que tienen negocios hacen muy a menudo. ¿Cuánto es lo que yo debo cobrar por mi producto o mi servicio? Y hay varias consideraciones. Primero, lo que tienes que tener en cuenta es tu ventaja competitiva, la estrategia que tú tienes desde el punto de vista competitivo. Cuando hablo de estrategia es qué es lo que tú estás haciendo para ofrecer tu producto o tu servicio. Por ejemplo, nosotros tenemos como base 3 estrategias que son las más comunes. Una es desde el punto de vista de los negocios que son muy productivos. Otros que son productos que son innovadores. Y hay otros productos que tienen relacionamiento con el cliente. Esas son las 3 estrategias fundamentales que se utilizan para la fijación de precios normalmente. Pero el común de los empresarios no sabe esto. ¿Qué significa esto? Les voy a poner un ejemplo. McDonald's vende una hamburguesa de 13.000 pesos. El Corral vende una hamburguesa de 25.000 pesos o 30.000 pesos. Y tal vez, no sé, de estas hamburgueserías gourmet, venden una hamburguesa de 35 o 40.000 pesos o tal vez de 25.000 pesos. Pero hay un servicio personalizado. Una empresa como McDonald's le apunta a la productividad, a los bajos costos, a un solo producto, ¿cierto? A un producto estándar y a un nicho de mercado específico. Y su precio es un precio bajito. Por eso, para ellos calcular el punto de equilibrio, normalmente tienen que vender muchísimo más que lo que tendría que vender un Corral o una empresa que tiene una venta de hamburguesas que sea una hamburguesa gourmet. El Corral, ¿qué vende? Calidad, estatus, pero ellos tienen unos productos que son mucho más costosos. Entonces miren que para la asignación de la política de precios hay que tener en cuenta cuál es la estrategia competitiva que tú tienes en tu negocio. Entonces, para los empresarios de la estrella que tienen un modelo de negocio, a la hora de asignar el precio tienen que identificar si el precio va a ser un precio bajito, competitivo de mercado, porque le está apuntando a la productividad de sus costos y a la productividad de su modelo de negocio, o si es un producto premium, si es un producto que tiene un valor agregado diferente,
si es un producto que genera estatus, donde la estrategia es venderlo que solamente sea para determinado sector de los consumidores, o si tienes un producto que es relacionamiento con el cliente. Esas son las 3 estrategias que tú tienes que tener. Entonces, cuando tú tengas fijado la política de precio, cuando ya tengas identificado el costo unitario y cuando ya sepas el margen y calcules tus gastos administrativos, que son normalmente tus gastos fijos, en ese momento lo que vas a poder hacer es calcular adecuadamente tu punto de equilibrio. Y esa es una de las actividades que deberíamos de estar haciendo en función de los negocios que se están reactivando, en los negocios que tuvieron unas lesiones económicas fuertes y que tienen una crisis financiera. Entender cuáles son la cantidad de productos que voy a vender. Hay unas preguntas que son de pronto un poquito más complejas. Venga, pero es que yo no tengo un producto. Yo tengo 5 productos, 10 productos, yo tengo 30 productos. ¿Yo cómo saco cuál es mi punto de equilibrio? Pues lo que debe de hacer uno como empresario es identificar cuáles son los productos más rentables, cuáles son los productos que más rotan, y con los 3, 4 productos que sean más rentables, poder sacar esta métrica que te permita sacar el negocio del problema financiero en el que estás. Antes de que avancemos en este tema del punto de equilibrio, me quiero detener un poco en esta parte de la política de asignación de precios, ¿cierto? Porque nos han preguntado bastante frente a esta situación, obviamente por la crisis, muchas empresas, muchos emprendedores, por no quedarse con la mercancía, pues están bajando mucho el precio con tal de vender. O sea, no le están perdiendo, pero el margen de ganancia pues no es el esperado. Básicamente están vendiendo están vendiendo a huevo, al costo, para no perderle plata, ¿cierto? Sí, en días anteriores. Sería eso? ¿Qué tan conveniente? Mira, en días anteriores, Omar, estuvimos discutiendo sobre la necesidad que tenemos de caja, ¿cierto? O sea, definitivamente para nosotros reactivar nuestra empresa necesitamos de caja para capital de trabajo o para inversión en nuevas líneas de negocio, para lo que sea. Para arrancar necesitamos caja. Es imposible, pensaría yo, reactivar un negocio sin dinero, porque es que se necesita realmente hacer pagos, volver a arrancar, volver a prender motores, volver a comprar inventarios. Hay empresas que tenían algunos inventarios que por motivos de la situación que nos pasó desde la emergencia económica, de la emergencia en salud, quedaron allí estancados. No está mal visto que tú realices tus inventarios y los conviertas nuevamente en caja, porque con esa caja que tú recuperes, es más, una de las recomendaciones que se han hecho es que tú empieces a mirar qué inversiones puedes recuperar, qué inventarios puedes recuperar, ya sea que los vendas a través de promociones y si es necesario venderlos a costo. Casi que llegar a un extremo, dependiendo del plan financiero que cada una de las empresas tenga, de tal vez venderlos a pérdida con el único propósito de obtener recursos para volver a hacer una reactivación de manera organizada. Porque el mes pasado eso era lo que nos sugería. O sea, primero, hagamos el inventario, sepamos qué tenemos, organicemos sepamos qué tenemos y realicémoslo, porque es que un inventario parado allí está generando un costo de oportunidad que posiblemente, y hay que mirar el tema de la obsolescencia de los mismos inventarios. Hay inventarios que son perecederos, que tienen obsolescencia tecnológica, que tienen una rotación muy alta porque tienen unos cambios que son demasiado, por ejemplo, que tienen fechas de vencimiento. El tema de los comercios. Entonces, eso siempre, en el tema de la moda fluctúa. Posiblemente, si cambian de temporada, ya son de temporada pasada y esos inventarios pierden valor. Entonces, tiene que tomar uno una decisión arriesgada, una decisión radical en función de la realización de esos inventarios. Perfecto, porque encuentra uno esta situación en muchas empresas, tanto pequeñas, medianas como grandes, que encuentra uno unos descuentos asombrosos hasta del 60%, y supone uno precisamente que están saliendo de todos los productos que tienen ahí en stock. Es lo más adecuado. De hecho,
no es ni siquiera de los inventarios. Hay que analizar la infraestructura que tú tienes desde el punto de vista de tu modelo de negocio e identificar si tienes maquinaria que no estás utilizando, activos inoficiosos, porque todo eso tiene un costo desde el punto de vista financiero. Además que tu inversión es demasiado alta versus la rentabilidad que posiblemente estás obteniendo. Entonces, mientras más ligero realices esto, más caja tengas, más probabilidades tienes de reactivar tu negocio de una manera organizada a través de un plan financiero que realices. Perfecto, queda muy clara la explicación frente a la duda de la pertinencia entonces de vender para poder entonces obtener caja, para poder mover dentro del circulante, porque es la única manera que tenemos para volver a reactivarnos y volver a comenzar. Claro que sí. Entonces, volvamos un poquito a lo que estábamos hablando. Entonces, primero lo que haces tú es identificar cuál es tu modelo de negocio. Mira que hablamos del modelo de negocio. Ahorita le amarramos que al modelo de negocio tú le tienes que amarrar el precio. Porque si tú, mira, por ejemplo, las empresas que hacen iPhone, que vende un celular de alta gama que genera estatus. Esos celulares son de alto costo y las personas están dispuestas a pagarlas. Esa es la estrategia de negocio. Hay otras estrategias de negocio que están orientadas a vender más barato. El de uno, por ejemplo, de uno te vende, es volumen, algunos productos en particular y te los vende más baratos. Tienen un solo empleado, tienen un circuito de recorrido, tienen unos productos específicos y están orientados a un segmento de mercado particular. Eso mismo que hacen esas empresas, nosotros dentro de nuestras empresas pequeñas y emprendimientos deberíamos de hacer lo mismo. Es que uno tiene que hacer benchmarking. ¿Qué es benchmarking? Es mirar qué es lo que otras empresas están haciendo bien y uno aprender y traerlo para uno. Y eso aplica para cualquier tipo de empresa. Si tienes una comercializadora, si tienes un supermercado, si tú tienes una peluquería, si tú tienes una empresa de confecciones, tú puedes identificar cuál es la estrategia que tú quieres adoptar para tu compañía. Y ahí está amarrado el precio. Y ten en cuenta que esa estrategia, el resultado financiero de una empresa no es la gestión financiera como tal. El resultado financiero de una empresa es la estrategia que tú utilizaste para desarrollar tu empresa o tu modelo de negocio. Tenemos que tener, para tener empresas rentables, tenemos que tener negocios rentables, productos rentables, ¿cierto? Y eso lo hacemos a través de una identificación clara de toda la estrategia completa. Perfecto. Bueno, entonces, dentro de lo que nosotros veníamos hablando es que hay que identificar cuál es el punto de equilibrio. Ahí explicamos cómo se calcula el punto de equilibrio. Tienes un precio, tienes un costo, unos gastos fijos, calculas las cantidades y haces un plan de mercadeo, un plan de ventas bien interesante que te permita, como mínimo, llegar al punto de equilibrio. Llegaste al punto de equilibrio. Ahora sí, hagamos un plan financiero de crecimiento para que crezcas desde las utilidades. Nos dicen a nosotros, haga un plan de mercadeo, haga un plan de negocios, haga un plan financiero, calcule el punto de equilibrio, pero no nos dicen cómo llegar al punto de equilibrio. Ahí aprendimos cómo lo hacemos. Ahora, ¿cómo llegar al punto de equilibrio? Volvemos a lo mismo. Conoce tu negocio. Debes de hacer un análisis muy, muy intensivo de la competencia. Tú tienes que entender tú con quién estás compitiendo. Por ejemplo, los empresarios de la estrella tienen que saber si yo tengo una panadería, una panificadora, quién es el señor que en la vía en la que yo tengo, quién es mi competencia, a cómo es que están vendiendo los productos. Hagan un ejercicio que no les quita nada y es pararse al frente de su empresa, al frente de su emprendimiento y mirarla con ojos de tercero. Miremos la fachada, miremos qué productos ofrecemos, cuál es el factor diferenciador de nuestro negocio o de nuestro producto. Que uno diga y se pare al frente no sé, de una fábrica de zapatos y diga, qué letrero tan feo, qué productos tan mal exhibidos, qué productos tan costosos y el señor de la esquina los está vendiendo a la mitad de precio, más bonitos, más cómodos, con una mejor instalación y los lleva a la casa y te los entrega puestos, ¿cierto? Entonces lo primero que tú tienes que tener es saber
conocer a tu entorno. Hay que hacer definitivamente un plan de mercadeo y un plan de ventas. No podemos dejar de desatender la parte comercial. Miren, hay una cosa muy particular. Uno va a algunas empresas y son expertos y son buenísimos en la parte de producción. Y uno mira la parte de mercado y ventas y totalmente descuidada. Y uno va a otras empresas y mira la parte administrativa y financiera y son buenísimos, pero la parte de producción son muy malos. Resulta que una empresa es una organización que está compuesta de una cantidad de elementos y de complejidades, por pequeña que sea. De pronto, algunos empresarios, algunos emprendimientos dicen, no, pero es que eso es solamente para empresas grandes. Eso no es así. Para todas las empresas, dependiendo de su tamaño, tienen en cierto grado, tienen un nivel de articulación de todas las áreas. Talento humano, producción, mercadeo y ventas y el área financiera. Entonces, mírenlo como si una empresa fuera una persona. El corazón es el personal, el cerebro es la parte administrativa y financiera, y las ventas, el mercado y las ventas, las manos y los pies. Imagínense uno con el corazón funcionando y con el cerebro malo. Así funciona, así ese es el tema. Entonces, no descuiden ninguna de las áreas de las compañías. O sea, tienen que entender que todo debe funcionar de manera articulada. No hay tal como que tengas un producto maravilloso y no tengas un plan de mercadeo y ventas que te permita realmente sacar el producto que tú tienes. Y al revés, vendiendo y no tienes un área de producción adecuada, no eres capaz de cumplir con los pedidos, los productos son de mala calidad. Entonces, ¿cómo vas a llegar, Tom? Cuando vamos a hacer entonces este plan de mercadeo, este plan de ventas, cuando vamos a hacer toda esta estrategia comercial para nosotros poderle vender, para poder utilizar nuestras manos y nuestros pies, y eso va a incurrir en una plata. Hay que tener un recurso financiero para eso, dependiendo del plan que yo haga, donde coloco entonces dentro de mi plan de negocio esa plata que voy a colocar para poder mercadear. ¿Lo coloco en los gastos o lo coloco en los costos? Bueno, muy buena pregunta. Realmente, si yo defino que yo mensualmente voy a invertir en temas de publicidad 1 millón de pesos y es un gasto fijo y ya lo tengo predeterminado, pues eso para mí va a ser un gasto fijo. Pero si yo lo que hago es que yo amarro la parte comercial al variable, dependiendo de las ventas, que sucede mucho, porque las ventas normalmente se genera esa a través de comisiones. Entonces, si tú vendes, pues tienes que pagar más valor por la parte de la venta. Entonces lo conviertes en un tema variable. A mi manera de ver, todas las empresas no, porque cada una tiene su particularidad, pero la medida más adecuada es que la parte de la venta debería ser variable. Mientras más vendes, pues más pagas por el tema de la venta, pero si tú no vendes, pues no debería ser como una especie de compensación por resultado. Vendes mucho, pagaste mucho, pero si no vendes, pues ¿por qué tendrías que incurrir en gastos de ventas cuando no estás vendiendo? Claro, o sea que sería que un gasto variable. Por eso, cuando tú lo tienes que sea amarrado a la parte comercial, a las ventas, eso es variable, porque al final del día, si tú vendes, tú generas el gasto. Si tú no vendes, no generas el gasto. Si es un rubro que lo tienes fijo, sería un gasto fijo. Entonces, esa asignación de los costos lo da definitivamente el conocimiento del negocio. Por ejemplo, el transporte para algunos es un gasto y para otros modelos de negocio el transporte es un costo. ¿Cierto? Entonces, hay que hacer una identificación, pero lo que sí no podemos dejar de hacer es tener claro cuál es el costo unitario de los productos y servicios. Otra pregunta que hacen mucho es si los servicios se costean. Claro que sí. Por ejemplo, nosotros trabajamos en la parte contable y financiera. ¿Cuál es el servicio, el costo principal de nosotros? Pues la mano de obra de los profesionales que hacen el acompañamiento a las empresas. Ese es el costo directo de nosotros, porque no tenemos materiales como tal, porque lo que ofrecemos es un servicio. Los servicios también se costean y deberíamos de hacerlo en cada una de las empresas que prestan servicios, ya sean de asesoría, servicios técnicos, se debería hacer de esa manera.
Claro que sí. Bueno, Omar, aparte de eso, pues yo les quería compartir un tema allí, es como, a ver, desde el punto de vista como académico, desde el punto de vista profesional, a ti te dan como una ruta, ¿cierto? Entonces a ti te dicen, arma tu plan de negocio, saca tu business plan, haz tu plan financiero, calcula esto, calcula lo otro. Uno entiende que posiblemente algunas empresas no tienen la infraestructura para hacerlo, pero no dejen de pensar el negocio de una manera lógica, ¿cierto? Adicionalmente a esto, unos, digámoslo, consejos, pero realmente son un tema de asesoría que les quiero compartir, y es relacionado de cómo hacer también que arranquen nuevamente el negocio y qué errores no debería uno cometer. Por ejemplo, muchas personas preguntan, yo estoy con el negocio parado, mi empresa está parada, ¿me asocio o no me asocio? ¿Invierto mis recursos propios o presto plata? ¿Cómo hago? Entonces, por ejemplo, nosotros tendríamos para decirles a ustedes, uno, no lo piensen dos veces a la hora de ceder porcentaje, si lo que eso les va a garantizar es poder crecer la compañía de una manera organizada. Tener sociedades no es mala, solamente que se debe hacer de una forma inteligente, ¿cierto? Busquen sociedades, las sociedades no son malas, busquen socios estratégicos, si tienen el negocio parado, busquen un inversionista tal vez de capital, se plantean nuevamente las formas de cómo sería la negociación, cuánto se invierte, cuáles son las responsabilidades, cómo se retribuye la inversión, en cuánto tiempo, qué pone uno, qué pone el otro. No inviertan en negocios que no conocen. ¿Por qué? Porque resulta que ese aprendizaje de cualquier tipo de negocios es costosísimo. Si ustedes están en una empresa que les pareció interesante, pero que no conocen, busquen un socio estratégico, una persona que conozca del tema. Si yo, que no soy panadero, quise montar una panadería, pues qué bueno vincular a mi proyecto un panadero. Sí, sería lo más Seguramente me va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, me va a ahorrar muchísimo dinero, ¿cierto? Entonces, esas son de esas cositas que a uno normalmente no le dicen, bueno, ¿y qué hago? Yo quiero arrancar, no tengo plata. No inviertan todos los recursos de ustedes. Busquen la manera de prestar en bancos, de prestar con terceros, preferiblemente en bancos, de buscar un inversionista. Porque es que si ustedes invierten en una empresa, en un negocio, y las cosas no andan muy bien y terminan no de la mejor manera, pues literalmente quedaste con las manos en el bolsillo y no tienes la posibilidad de volver a arrancar y quedaste con un problema adicional, ¿cierto? Mientras que si tú, ese es el tema de la diversificación, diversificar de pronto es como que uno pueda distribuir el riesgo del emprendimiento que tú estás haciendo. Entonces, si tú tienes una empresa y tú sientes que las cosas no van muy bien, busca la manera de sacarla de manera conjunta con otros socios. Las personas dicen, ¿cómo me asocio? ¿Cuánto vale mi empresa? No se preocupen por eso. Hay profesionales que nos dedicamos a este tipo de cosas donde les decimos, vea, la mejor manera de hacerlo es de esta manera. Porque a veces hay una frase por ahí muy particular y es que es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Y a veces es mejor tener el 50, el 60% de una empresa que está generando caja y que está generando utilidades a tener el 100% de una empresa quebrada que lo único que está acumulando son deudas. Entonces, es el momento de explorar nuevas cosas. Nosotros estamos muy dados, y más las empresas pequeñas, a que todo soy yo, no quiero sociedades, las sociedades son incómodas, pero si se hacen desde una perspectiva seria, organizada, metódica y formal, las sociedades pueden funcionar muy bien. Entonces también es como otro tema que yo quería, porque en estos momentos hay muchas personas que tienen empresas que tienen una infraestructura y no tienen el capital. Habrá otro que tiene el capital y no tiene la infraestructura. Ahí se puede llegar. Y como el propósito de estos espacios es buscar la manera de que se reactive todo ese emprendimiento del municipio de La Estrella, es invitarlos a todos a que busquen nuevas alternativas.
¿cierto? Por ejemplo, arrancar, no, uno de los mejores consejos, arranquen de la manera más liviana posible. ¿Qué significa eso? Si yo voy a arrancar con una infraestructura, hay negocios que no tienen que arrancar con todo nuevo. Tú puedes, hay un mercado del usado muy bueno. Busquen qué necesitan, en dónde pueden obtener algunos equipos, muebles, infraestructura. No inviertan en temas que no les van a generar de pronto mayor valor que si tú tienes, por ejemplo, algunos equipos que otra empresa los vendió porque tiene excedente de equipos. Esos equipos te pueden servir y te pueden valer al 50%, ¿cierto? Entonces, son ese tipo de tips que deben de tener todos los empresarios para poder sacar adelante su modelo de negocio y buscar llegar a el punto de equilibrio. O sea, la invitación es no ser obstinados, abrámonos a la posibilidad de tener asociaciones para poder salir adelante, porque es verdad, de pronto mi falencia me la puede suplir otra persona, yo de pronto tengo una muy buena idea y no tengo cómo arrancar, entonces busco este ángel inversionista y así empezar a formar sociedades. Yo creo que es el momento como de dejar esas individualidades, empezar a promover ese trabajo en equipo y comenzar entonces a fortalecer que estas empresas empiecen a trabajar en conjunto. Antes de que avancemos, no me quiero quedar con una pregunta acá cuando estabas hablando acerca de costear los servicios, ¿cierto? Porque una cosa es, sí, ya sabemos, como el ejemplo que colocabas del sándwich, cuánto vale un pan, cuánto vale una mortadela, cuánto vale una mayonesa, queda sencillo. ¿Cómo se haría para el tema de las personas de servicio, para los prestadores de servicio, para los freelance, para poder costear lo que hacen? ¿Se debía de hacer por obra terminada o se debe de hacer o cobrar por hora? ¿O cómo sería la mejor mecánica para poder costear los servicios? Pues mira, para las empresas de servicios, definitivamente el principal costo es la mano de obra, ¿cierto? A no ser de que sea un servicio de mantenimiento, porque en los servicios de mantenimiento ya hay dos ítems que son importantes, que es de pronto la parte de repuestos y accesorios y el tema de la mano de obra. El cobrar por hora, cobrar por mes o la forma de cobrar, eso está muy directamente relacionado con el modelo de negocio que tú tienes. O sea, por ejemplo, nosotros, hay algunos profesionales que cobran por horas. Nosotros cobramos normalmente un acompañamiento mensualizado, independientemente si son una, 2, 3 horas, es un acompañamiento permanente y compramos un canon mensual, digámoslo así. Entonces, ¿cuál sería el costo directo de nosotros? Pues el valor del personal que nosotros necesitamos para que hagan el acompañamiento mensual. ¿Cuáles van a ser los gastos fijos? El arriendo, los servicios públicos, el internet, licenciamiento de software, todo lo que tiene que ver con pagos que son recurrentes, pero que no están directamente relacionados con la prestación del servicio. Para efectos del servicio contable, uno de los costos es, por ejemplo, el software contable. Los pagos que se hagan sobre ese software, mira que hace parte del costo, ¿cierto? Si hay desplazamiento a la parte de atención de clientes, eso hace parte también del costo. Vale. Entonces, en la parte de servicios, definitivamente lo más representativo es la mano de obra. Entonces, allí en las empresas de servicios, lo que hay que tener claro es cómo gestionas tú el personal. ¿Cómo lo contratas? Si lo contratas de manera permanente o lo contratas variable o por actividad. Y en ese orden de ideas tú puedes convertir esa mano de obra que puede llegar a ser muy costosa en un tema variable que esté relacionado directamente con el nivel de ventas que tú tienes. Si tú lo haces por horas, por ejemplo, y vendiste, un ejemplo, 50 horas a la semana, entonces tú sabes a cómo te cobra la hora el profesional y tú a cómo la estás cobrando tú. Por ejemplo, en el sector médico, un médico le puede cobrar a una IPS 100.000 pesos la hora y la IPS te la cobra a ti a 130.000. ¿Qué significa? Que el costo es 100.000 pesos, utilidad 30.000 y el precio de 230.000. Mira que sí se debe de calcular. ¿Cómo vas a pagar tus gastos fijos? Esos 30.000 pesos que te quedaron así.
Perfecto, y ya todo depende del modelo de negocio que yo tenga para poder entonces determinar cómo lo hago, si lo hago por tiempo o si lo hago por término de obra, ¿cierto? Claro que Entonces, sí. en eso estamos. Antes de que terminemos, Osmar, para las personas que necesitamos apoyo para poder entonces hacer un diagnóstico de nuestra empresa, muy importante, si yo quiero saber cuánto vale en estos momentos mi negocio para poder entrar a negociar, porque si vamos a hablar de asociar, primero quiero saber en qué punto estoy, en qué piedra me encuentro, quiero saber detalladamente cuánto vale mi negocio para entrar a esa negociación, dónde los podemos localizar, cómo podemos encontrar a mentes para este tipo de trabajo. Bueno, mira, antes de darte un poquitico los datos, o bueno, te voy a dar los datos y te voy a contar un poquito sobre esa pregunta en particular que me parece muy interesante. A nosotros nos pueden encontrar en el siguiente WhatsApp o nos pueden marcar al mismo número, el 301-366-5191, y en las redes sociales estamos como Mentalidad Estratégica. Allí están pues todos nuestros datos, toda la información de la empresa y cómo los podemos acompañar, ¿cierto? Con respecto a la pregunta de si yo quiero saber cuánto vale mi empresa para poder tener un posible socio o cuánto le debo de pedir o cómo debo hacer la negociación, pues existen muchas metodologías. Lo que pasa es que allí hay que entender también que nosotros como empresarios, nuestra empresa la tenemos, digamos, en un imaginario desde el corazón, la tenemos valorada por mucho dinero. Y eso muchas veces es lo que no permite que nuestra empresa salga adelante porque creemos que vale y además que sí tiene mucho valor desde el punto de vista sentimental, pero como estamos hablando de negocios, tenemos que llegar a un valor acertado para poder hacer el mejor empalme, la mejor negociación. Para eso existen varias metodologías. Está una metodología que se llama valoración de empresas a través del flujo de caja libre, que son temas pues muy técnicos, otro que es a valor contable, que no es lo adecuado, otro es dependiendo de las necesidades. Hay personas que simplemente negocian de una manera empírica y les funciona, pero no es lo adecuado porque tú puedes estar entregando el 50% de tu empresa por muy poquito valor, o al revés, hiciste un mega negocio. Pero nosotros sí podemos estar allí para acompañarlos en las necesidades que tengan con respecto a todo este tipo de necesidades. Qué bueno, Osmar, qué bueno, y que estés ahí presto para todas las empresas y para todos nosotros que en algún momento necesitamos este tipo de asesoría financiera y contable, contar con profesionales idóneos que, digámoslo coloquialmente, no nos permita meter las patas, ¿cierto? Y en estos momentos que necesitamos volver como desde los inicios, volver a comenzar bien, estructurados como lo comentamos en la primera charla, con una buena planificación, una buena organización y una buena proyección, ¿cierto? Osmar, a nombre de la Alcaldía Municipal de La Estrella, de su Unidad de Emprendimiento, Empleo e Innovación, muchísimas gracias por acompañarnos a este webinar. Omar, muchísimas gracias a ti y a todas las personas que pues participaron. La intención de este tipo de espacios es poder sembrar, aunque sea una semilla pequeña, en todas estas situaciones, con que de alguna forma apliquen algunas de las recomendaciones y les sirva para sus empresas. Yo creo que queda totalmente cumplido el propósito. Así es, ese es el objetivo, de aportar ese granito de arena a cada uno de los comerciantes, emprendedores y empresarios del municipio y de todas las personas que nos observan. Hacerle también a todos los que nos ven y a ti, Josmar, una invitación muy especial este fin de semana, que vamos a tener una feria de emprendimiento y comercial en el cual van a estar ahí varios emprendedores y comerciantes vendiendo físicamente sus productos, obviamente con una entrada muy controlada con todas las normas y las reglas de bioseguridad, y también se va a transmitir en vivo por un canal local acá del municipio y por el Facebook Live de la alcaldía, y la gente va a tener la oportunidad de comprar en línea los productos que van a ofertar en esta feria. Es una manera de incentivar a los emprendedores, de comenzar a tener esta reactivación económica y volver, entre comillas, a volver a esta vida otra vez normal, porque ya tenemos que saber que el COVID nos va a acompañar
y no podemos detener la economía ni la vida normal en cuanto al comercio, ¿cierto? Eso sería lo más Esta, necesario. esta sería una oportunidad muy interesante, pues todo este evento que están realizando, porque allí pueden realizar de una manera muy interesante todo el tema de inventarios, hacer una labor comercial bien interesante, de posicionamiento de marca, de conocimiento de su producto, de su empresa, de encontrar aliados, de identificar oportunidades. Muy interesante. Muy interesante, entonces ahí te dejo la invitación, Josmar, y a todas las personas que nos están observando. Entonces nos vemos este fin de semana. A todos ustedes muchísimas gracias y un resto de feliz día. Hasta luego. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego.